Muy buenas de nuevo, una semana más, queridos televidentes de María Visión, para hablar de la expresión mayor del amor de la Santísima Trinidad en la tierra, que es su Iglesia, sobre la eclesiología. La pasada semana pues estábamos hablando de la fundación, por supuesto, de Cristo en la historia de su Iglesia, a través de los hechos, las palabras, y así todo lo que Cristo hizo y habló, ¿no? Y podemos resumir la clase anterior para comenzar esta nueva al hilo, diciendo que el hecho de que los apóstoles pues hayan sido testigos del resucitado y enviados por él, ha marcado para siempre al cristianismo. Justamente por este testimonio y envío apostólico, el cristianismo no se ha constituido en la verdadera Iglesia católica. Si no hubiese sido así, por las experiencias pascuales y la misión del cristianismo, se hubiera reducido a grupos dispersos, de entusiastas, seguidores de Jesús, que hubieran ido apareciendo y desapareciendo a lo largo de la historia. Por tanto, podemos concluir la temática de la semana pasada sobre eclesiología diciendo que estamos ya en condiciones de reiterar con mayor conocimiento de causa que las palabras y los hechos de Jesús verifican su intención de fundar la Iglesia. Y de lo visto hasta aquí puede ya concluirse de tal manera que corroboran la tradición y el magisterio de que Cristo quiso a su Iglesia con una comunidad de lazos ciertamente espirituales, pero dotada a la vez, y recordamos, de lo que la fe ha creído siempre con respecto a Cristo. Lo dice de antemano y de este modo, para realizar su misión salvífica, Jesús quiso reunir a los hombres en orden al reino, convocarlos en torno a sí. En orden a este designio, Jesús realizó actos concretos, como vimos la pasada semana, y cuya única interpretación posible, tomado en su conjunto, es la preparación de la Iglesia, que será definitivamente constituida en los acontecimientos de la Pascua y Pentecostés. Es necesario decir, por tanto, que Jesús quiso fundar la Iglesia. Así lo dice la proposición tercera del Congreso Internacional sobre Eclesiología, del 8 de diciembre de 1985. Así también lo confirma la Comisión Internacional sobre la Eclesiología. La misma comisión precisa más adelante y dice lo siguiente textualmente: no se trata de afirmar que esta intención de Jesús implica una voluntad expresa de fundar y establecer todos los aspectos de las instituciones de la Iglesia, tal y como se ha desarrollado en el curso de los siglos. Es necesario afirmar, por el contrario, que Jesús quiso dotar a la comunidad que vino a convocar en torno a sí, de una estructura que permanece hasta la consumación del reino de los cielos. Así que mencionar aquí, en primer lugar, la elección de los 12 y de Pedro como su jefe, una elección de las más intencionales. Así lo corrobora y lo rubrica el comentario de la proposición tercera de esta Comisión Internacional sobre la Eclesiología. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando Cristo funda la Iglesia, su intención es de fundar la Iglesia. Y esa intención de fundar la Iglesia, con sus hechos, sus palabras, como decíamos antes, y sobre todo con los acontecimientos pascuales, lo que hace Jesucristo es que permanezca en el tiempo hasta la consumación de ella en el día del juicio final. Pero Cristo, al fundar la Iglesia, no funda las órdenes, las carmelitas o los dominicos, o funda la diócesis de Sevilla, o funda la diócesis de Asidonia Jerez. No. Cristo funda la Iglesia y con esta intención fundacional, contando con la roca de Pedro y los apóstoles, lo que hace es perpetuar los carismas y la trascendencia de la Iglesia fundacional a través de los siglos, hasta que llegue la parusía final. Por lo tanto, en esta intención, con sus hechos, sus palabras y los acontecimientos pascuales, lo que hace es que pueda
tener lugar en la Iglesia universal a través de los siglos y de los tiempos, que aparezcan los diversos carismas, que aparezcan nuevas diócesis, que aparezcan nuevos acontecimientos de salvación que tiene su origen en la intención fundacional de Cristo, de la Iglesia en el tiempo. Por eso, a través de los siglos, siempre, desde su fundación, siempre ha habido una intención de manifestar Cristo al Espíritu Santo. La Iglesia es manifestada al mundo en los siglos por el Espíritu Santo. Tenemos que decir que Jesús no solo está en el origen histórico de la Iglesia, sino que además, resucitado, es el principio permanente de la cohesión y vida de la Iglesia, por medio del Espíritu Santo. Es decir, porque Cristo ha resucitado, diría también San Pablo en una de sus cartas, Cristo es la piedra angular. La resurrección de Cristo es lo que da sentido a toda la Iglesia. Por eso es el día principal en la Iglesia, el día de la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es lo que da sentido a que se pueda celebrar, pues por supuesto, la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el Corpus Christi, la fiesta de los santos, y así todo el calendario litúrgico tiene su sentido desde la celebración de la resurrección de Jesucristo. Por eso da sentido a la historia, da sentido a la salvación, da sentido a la Iglesia. ¿Y quién hace este sentido y da sentido a la Iglesia de la resurrección de Jesucristo? Y porque Cristo ha resucitado se pueden también celebrar los sacramentos. Si Cristo no ha resucitado, por supuesto, no podía celebrarse los sacramentos en el tiempo, cada día de los siglos hasta el día del juicio final. ¿Quién hace esto posible? Pues lo que hace es, el Espíritu Santo hace de cohesión y de permanencia operante y permanente de la acción salvífica y escatológica de Cristo en la Iglesia en el tiempo hasta el día del juicio final. Por lo tanto, el Espíritu Santo es quien manifiesta a la Iglesia. En efecto, consumada la obra por el Padre, decimos, encomendó consumar al Hijo sobre la tierra y fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés, a fin de santificar continuamente a la Iglesia. Es quien la santifica continuamente y la hace prolongar y fecundar hasta el día de la parusía final. Así lo dice la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II en su número 4. En la fiesta judía de Pentecostés, 50 días después de los acontecimientos pascuales referidos, se reveló plenamente la Santísima Trinidad, el Padre y el Hijo, que enviaron el Espíritu Santo a los apóstoles y discípulos de Jesús, empujándoles de inmediato a predicar el Evangelio y de acuerdo con la misión que Él les había encomendado. Así lo dice, vamos a leer literalmente para que veamos la importancia que tiene el Catecismo de la Iglesia Católica y lo que bien aclara y da la luz a estas palabras que estamos diciendo, en su número 732. Dice lo siguiente: el día de Pentecostés, al término de las 7 semanas pascuales, la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo, que se manifiesta, da y comunica como persona divina. Desde su plenitud, Cristo el Señor derrama profundamente el Espíritu. Él lo dice durante los 50 días, antes de la ascensión de Cristo al cielo. Lo dice Él mismo, antes de ascender a los cielos, está continuamente repitiendo: conviene que yo me vaya para que el Paráclito venga. Conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo sea enviado por mi Padre, para que Él os aclarará todo y os infundirá la gracia para comprender todo y enseñar todo conforme a mis designios, dice el Señor antes de ascender al cielo. Y continúa diciendo este número 732 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice: en este día se revela plenamente la Santísima Trinidad. Desde ese día el reino anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en Él. Por lo tanto, creer en Él es el principio y fundamento para recibir el Espíritu Santo y la salvación con Él.
dice, en la humildad de la carne y en la fe, participan ya en la comunión de la Santísima Trinidad. Con su venida no cesa el Espíritu Santo a hacer entrar al mundo en los últimos tiempos, el tiempo de la Iglesia, el reino ya heredado por Él, pero todavía no consumado. Es decir, el Espíritu Santo es el que va a hacer y haciendo caminar a la Iglesia como sacramento universal de salvación, caminar sin retraso ninguno, puntualmente a su tiempo debido, al designio de la providencia, para llegar al día de la consumación de los siglos de la Iglesia, que es el día de la parusía final, para que ya la Iglesia se convierta en una Iglesia eterna y escatológica. Así lo dice pues este número tan hermoso del 732 del Catecismo de la Iglesia Católica. Así también lo dice, también lo corrobora la palabra de Dios, porque el Catecismo no puede decir nada que no esté contenido, como siempre decimos, en las Sagradas Escrituras. Concretamente, esta explicación, este comentario, este contenido, viene impreso, y lo vamos a confrontar, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la experiencia pascual de los apóstoles después de Pentecostés. En capítulo número 2, dice el comentario, dice, ese día de Pentecostés la Iglesia se manifestó al mundo y comenzó su actividad pública en la historia, que quedará y durará hasta la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. La segunda venida y última de Cristo al final de los tiempos. ¿Dónde se recoge esta expresión, este mandato, este deseo ardiente, vivo y eficaz? ¿Dónde se queda registrado y dicho y proclamado? Pues en la Eucaristía. Para que veáis la importancia que tiene desear todos los días los cristianos que Cristo venga. Es un mandato de Dios, no un mandato de una cosa obligada e imperativa, que por supuesto para un cristiano debe ser por la fe, sino que es algo que es intrínseco, que va en el seno de la fundación de la Iglesia y de la existencia de la Iglesia, de que Cristo venga y vuelva lo antes posible, aunque volverá en el día propio que el Padre tiene pensado y designado, por supuesto, y que dice las Sagradas Escrituras, que el Hijo no conoce. Solamente el Padre conoce ese día de la parusía final. Por lo tanto, en la Eucaristía es donde queda registrado y queda proclamado. Cuando nosotros decimos, dice el sacerdote, este es el sacramento de nuestra fe y contestáis vosotros el pueblo santo de Dios. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Fijaos, qué maravilla, ¿eh? Cómo el pueblo santo en la Eucaristía, este sacramento principal y primordial, donde Cristo se hace presente en persona, el mismo de la cruz, el mismo que parió la Virgen María, el mismo, no otro distinto, como dije en otro día, en otra semana, en estas clases, en estas audiencias de eclesiología. El mismo Jesucristo que parió la Virgen María, hecho hombre, pero resucitado, se hace presente en la Eucaristía, la persona de la Santísima Trinidad, segunda persona. Por lo tanto, esta expresión queda dicha en la Eucaristía en un momento principal de ella, cuando aclamamos el misterio de la redención, cuando proclamamos, agradecemos, trompeteamos con nuestras voces la del sacerdote que hace las veces de Cristo sacramental en la Eucaristía, en cada sacramento, y la del pueblo santo de Dios que participa en la Eucaristía y es la encargada de aclamar, de desear, de interceder ante el Padre por el Espíritu Santo, de que Cristo vuelva al final de los tiempos. Fijaos dónde queda registrada, que no queda registrada en la oración de los salmos, o no queda registrada en otras oraciones de la Iglesia, sino queda puesta y dicha para exclamarla, desearla con fe y caridad ardiente en el corazón del cristiano en la Eucaristía. Desde entonces, la presencia silenciosa del Espíritu Santo en la Iglesia es capital. Sin el Espíritu Santo, la Iglesia no podría subsistir. Sería imposible. Es necesario, porque así lo ha querido el Padre.
Y así lo ha querido el Hijo, que el Padre por el Hijo mandara continuamente la efusión del Espíritu Santo para que la Iglesia permaneciera en el tiempo y llevara a término la consumación por el Espíritu Santo en el día del juicio final. Por lo tanto, la presencia silenciosa del Espíritu Santo es capital. Alienta y santifica permanentemente a la Iglesia, la vivifica y renueva en su interior, la une a Cristo y al Padre, forja la comunión en cualquiera de sus facetas y niveles, inspira sus decisiones, guía sus pasos a la verdad plena y la preserva de error. Fijaos todo lo que hace el Espíritu Santo en la Iglesia, pues prácticamente en comunión con el Padre y el Hijo lo hace todo, lo hace todo. Porque ¿quién realiza los sacramentos? ¿Quién realiza los sacramentos? Por supuesto, intervienen las tres personas divinas, el Padre y el Hijo. Pero ¿quién realiza los sacramentos? El Espíritu Santo. En la tierra, en la Iglesia, como sacramento universal de salvación, quien realiza los 7 sacramentos es el Espíritu Santo en la tierra. Basta recordar la Eucaristía, que es lo más frecuente que habitualmente celebramos y participamos, ¿no? Sobre todo un servidor como sacerdote de Jesucristo en la Iglesia. Si nosotros nos fijamos en las oraciones de la Eucaristía o del bautismo o de una boda o del sacramento de la unción de los enfermos o en la confirmación o en la confesión de los pecados, ¿a quién se dirigen las oraciones? Si tú recuerdas, pues, la oración colecta, ¿cómo empieza siempre los sacramentos y termina? En nombre de la Santísima Trinidad, porque intervienen las tres personas divinas, por supuesto. Pero, ¿a quién va dirigida la oración colecta de la misa? Oh Dios, y siempre invoca al Padre. Las oraciones de la Iglesia, de los sacramentos, van dirigidas al Padre, y por medio de Jesucristo. Pero ¿quién realiza la acción salvífica? ¿Quién realiza el sacramento en la Iglesia terrestre, en la Iglesia peregrina? ¿Quién lo realiza? El Espíritu Santo. Porque el Padre y el Hijo no realizan propiamente, dicha la frase, el sacramento, interviene, pero quien lo hace eficaz en la tierra es el Espíritu Santo. Por eso existe la epíclesis en la Eucaristía, la invocación del Espíritu Santo, y quien realiza la consagración es el Espíritu Santo, quien convierte el pan sin fermentar y el vino de uva con la gotita de agua, previamente con las oraciones que se hacen sobre ella al echarlas en el cáliz, quien convierte ese pan sin fermentar, ese vino de uva con la gotita de agua, en la persona de Jesucristo, en el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Jesucristo, el Señor, el Hijo de Dios. Por lo tanto, vemos perfectamente cómo esa actuación, esa eficacia silenciosa es capital en la Eucaristía y también en todos los sacramentos. Si nos vamos, por ejemplo, a la oración del ofertorio, a la oración sobre las ofrendas, se dirige al Padre por Jesucristo, pero para que el Espíritu Santo sea enviado. Y si nos vamos a la oración postcomunión de la Eucaristía, igualmente nos dirigimos al Padre. Todas las oraciones de los sacramentos van dirigidas al Padre, para que por medio de Jesucristo el Espíritu Santo realiza lo que contiene y significa ese sacramento. Por lo tanto, vuelvo a decir, el Espíritu Santo que envía en Pentecostés y que ya queda permanentemente presente en la Iglesia, operante y fecundando en la Iglesia para que llegue a término hasta el día de la parusía final. Esa actuación, esa presencia es, vuelvo a decir, de importancia capital. Dice la Lumen Gentium en su número 4 lo siguiente: el Espíritu Santo la provee y gobierna con diversos dones jerárquicos y carismáticos, la embellece con sus frutos, habita en el corazón de sus fieles como un templo. Por eso nosotros, al ser bautizados, somos templo y sagrario del Espíritu Santo, porque nosotros inhabita el Espíritu Santo. En la Virgen María habitó y en nosotros inhabita,
por la gracia santificante que permanece siempre permanente y operante en el alma del cristiano. Por lo tanto, Él nos concede la gracia, el privilegio, el honor y el regalo maravilloso de su misericordia de ser templo sagrado por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Y en ellos ora y da testimonio de su adopción como hijos. El Espíritu Santo nos hace hijos de Dios, nos injerta en la persona de Cristo para ser hijos del Padre adoptivo en su Hijo, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Señor. Y por lo tanto son inagotables los beneficios que el Paráclito aporta incesantemente a la Iglesia. Por eso mencionamos al principio que la intención de Cristo de fundar la Iglesia con sus hechos, sus palabras, los acontecimientos pascuales, no quedan reducidos a eso solamente, sino que eso hace eficaz y permanente y operante la asistencia, la permanencia y la actuación del Espíritu Santo en la Iglesia en todos los siglos hasta el juicio final. Por eso es el Espíritu Santo el que inspira y realiza los carismas, porque Cristo no funda los carmelitas, ni funda a los dominicos, ni funda a los capuchinos, ni funda a los benedictinos, no funda ningún carisma, solamente funda la Iglesia universal. ¿Y quién se encarga de ir suscitando los carismas conforme a la salvación de los hombres en la Iglesia? El Espíritu Santo. Es el que realiza e infunde los carismas que el Padre concede por Jesucristo a la Iglesia. Fijaos, queridos televidentes de María Visión, la importancia que tiene el Espíritu Santo en la Iglesia, y muchas veces puede ser que sea muy olvidado o a lo mejor el último en importancia de la vida cristiana, a la hora de la oración, de la contemplación y de la conciencia eclesial personal del cristiano en su vida diaria. Siempre el Espíritu Santo es el que nos permite existir un segundo más, un minuto más, un día más. El Espíritu Santo nos inspira las gracias celestiales, nos concede las gracias, y el Espíritu Santo es el que realiza los santos. Esa acción salvífica, y a veces escatológica de la Iglesia presente en el tiempo, realiza la santidad de la Iglesia en sus hijos, los hijos de Dios por el bautismo. Terminamos diciendo, queridos televidentes de María Visión, que para condensar su múltiple actividad desde antiguo, suele decirse que el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Para que me comprendáis, esto viene escrito y viene proclamado en la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II en su número 7. Para que me entendáis, como el alma en nosotros, el alma infundida por Dios, creada por Dios directamente en el primer instante de su sociedad natural de nosotros, el alma es el que gobierna la vida humana, la que hace poder existir como cristianos y gobernar los miembros del cuerpo humano. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Esa es la comparación entre el alma nuestra y el Espíritu Santo. Dos almas, una universal y persona divina, y la nuestra, que es creada e infundida por Dios, en la que nos hace no solamente partícipe de su divinidad, sino partícipe y ejecutores de la santidad en nuestra vida, en nuestra historia. Para que no solamente seamos santos ontológicamente, sino santos también canonizables, si un día Dios lo quiere y nosotros aceptamos esta voluntad. Termino diciendo con una alocución a San Agustín, hermosa, ¿no?, que siempre que habla de este santo padre de la Iglesia. Dice él: el alma anima a todos los miembros del cuerpo y confiere a cada uno una función determinada. Otro tanto sucede en la Iglesia de Dios. Cada uno tiene una función propia, pero todos viven en una misma vida. Pues bien, la que el alma es para el cuerpo del hombre, lo es el Espíritu Santo para el cuerpo de Cristo, o sea, la Iglesia. San Agustín, Sermón 267, capítulo 4. Los santos padres y todos los santos viven el Espíritu Santo y viven del Espíritu Santo. Por eso la santidad practicada en la vida, vivida en esta Iglesia peregrina, es lo que nos hace fuertes y dóciles a las inspiraciones del Señor, que nos hace poder vivir conforme a la voluntad salvífica de Dios. Pues que el Señor os siga bendiciendo otra semana más,
que os conceda múltiples gracias en esta Cuaresma en la que estamos inmersos, viviendo cada día la conversión, el parecernos a Cristo cada día más. El Espíritu Santo, que es televidente, María Visión, es el que hace posible la conversión en la Cuaresma, la que hace posible la Cuaresma que sea distinta a otra, única e irrepetible. Que así la viváis cada día de la Cuaresma y que tengáis en el pensamiento, en el corazón, en vuestra alma, en vuestra existencia, vida diaria, que el Espíritu Santo es el que anida, vive y mora en nosotros como sagrario que el Padre ha designado por el Hijo en la tierra para nosotros.